Pues muchas gracias damos al Señor, como decíamos cuando abríamos la reunión, por este tiempo tan especial que nos regala durante la semana de poder estar reunidos en su nombre, de poder tener este tiempo donde venimos cada uno de nuestras circunstancias, de nuestros trabajos, de nuestros problemas, de todas las cargas que muchas veces llevamos encima, bueno, muchas veces no, que siempre llevamos encima, y nos centramos aquí, venimos para estar mirando a aquel que es el único digno de ser alabado, a aquel que es el único digno de ser adorado, porque, como cantábamos antes, a pesar de nuestras situaciones personales, Él está dispuesto y ha estado dispuesto a acercarse a la vida de cada uno de nosotros, y su amor pues ha roto por completo cualquier conocimiento que nosotros podemos tener y muchas veces incluso hasta de comprender determinadas cosas, pero su amor ha trascendido de tal manera también en nosotros que sabemos que Él está a nuestro lado, que Él es misericordioso. Y si es misericordioso es porque nos conoce a cada uno dentro de cada uno de nosotros, en nuestra intimidad, Él nos conoce. Y como decía, su amor y su palabra es la que nos da el alimento que realmente necesitamos, la fuerza que necesitamos para el caminar diariamente y estar deseosos de buscar al Señor. En esta mañana quería leeros un pasaje que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, y es un pasaje, pues no voy a decir ya conocido, sino uno de los pasajes importantes, básicos, en cuanto a refrescarnos, cuando el Señor nos refresca la mente a través de su palabra, de dónde está puesta nuestra fe y dónde debe de estar puesta, y nos hace una vez más que quitemos la mirada de todo aquello que nos rodea y nos agobia y la tengamos puesta donde tiene que estar puesta. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6 y voy a leeros desde el versículo 1 al versículo 9. Dice así la palabra del Señor: Esto pues son los mandatos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Mirando este texto y sabiendo, prácticamente conocemos todo el contexto, es un mandamiento, es un mensaje que el Señor manda al pueblo de Israel cuando está entrando en la tierra prometida. Pero antes de comentaros esto, os quisiera dar un pequeño testimonio. Bueno, un pequeño testimonio en cuanto a tema de tiempo, porque creo que es un testimonio importante, que me recordó
a una película que no hace mucho echaron, han repetido ya muchas veces, y aunque no es muy antigua, pero una película que echaron no hace mucho a la televisión, que seguro que vosotros la habéis visto y luego la recordáis. El testimonio es de una muchacha que tiene 17 años. Es una muchacha que se llama Raquel. Y esta muchacha le escribe a su prima y le dice a su prima en esta carta: si tuvieras que confeccionar una lista de las 5 cosas que son más importantes para ti, ¿qué anotarías? Raquel mismo dice a la prima: estas serían mis 5 prioridades, esta sería mi lista. La primera de todo, en el primer lugar, estaría Dios. En segundo lugar, tendríamos la familia. En tercer lugar, los amigos. En cuarto lugar, pondría mi futuro. Y en quinto lugar, me pondría yo misma. Para Raquel, como hemos leído en este pasaje del libro de Deuteronomio, Dios era el número 1. Dios era lo más importante que había en su vida. Todo lo demás, como ella decía en este listado, en esta orden de cosas, todo lo demás para ella era secundario. De este modo, una joven, adolescente de nuestros días, participa de la fe antigua de Israel. Y el contexto y las dificultades que tenemos frente a nosotros son, sin embargo, contextos muy distintos. Cuando miramos, los israelitas en este momento se enfrentaban a un problema de entrar en la tierra prometida. Y uno dice: ¿cómo va a encontrarse en un problema cuando la tierra prometida es precisamente prometida por Dios y puesta por Dios? Pues se encontraban con un problema cuando entraron allí. Esta tierra que aún estaba, no tenemos que olvidar que en este pasaje aún esta tierra se encontraba ocupada, pues van a encontrarse con distintos problemas. Ahora luego lo desarrollaremos un poquito, pero el pueblo de Israel se va a encontrar con esos problemas para poder entrar en la tierra prometida por Dios, la tierra que Dios le ha dado. En cambio, Raquel, pues nos encontramos con el testimonio que os he compartido, pues nos encontramos con una adolescente, con una joven, que sencillamente ella estaba lidiando los problemas normales que se puede encontrar en una joven de su edad, los problemas en su instituto, en los problemas con familiares, pero también esos problemas típicos de una joven adolescente cristiana que estaba dispuesta a dar, lo mismo que se lo decía su prima, estaba dispuesta a dar testimonio a cualquiera que le rodeaba, a sus compañeros de clase los primeros. Todos sabían que ella era cristiana. Eso hoy en día es un acto de valentía, porque ya sabemos muchas veces lo que ocurre cuando ya incluso siendo mayores, aquellos que saben que somos cristianos, lo que suele ocurrir en nuestros trabajos o en nuestros círculos de amistades. Ella era una joven que era valiente. Ella ponía por delante su fe y las prioridades claras de su vida, y lo prioritario era siempre Dios. Pero la respuesta a estas cuestiones, tanto del pueblo de Israel como la problemática que podía tener en su día a día Raquel, venían a ser prácticamente la misma. Ocurra lo que ocurra, pon a Dios como lo prioritario en tu vida. Ese era el mensaje, en definitiva, que se le estaba dando al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida. Ese era el testimonio, en definitiva, que Raquel estaba dando a pesar de muchos problemas personales, porque esta chica, esta adolescente, estas cartas, incluso su propio diario, terminó siendo algo público. Fue muy leído, no solamente por gente dentro del mundo cristiano, sino cualquiera. Se han hecho películas.
Israel estaba lejos de ser perfecto. Israel no se encontraba en estas circunstancias que hemos leído del capítulo 6 porque fuera un pueblo perfecto. No, se encontraba lejos de ser perfecto. Pero por la gracia de Dios vemos y sabemos que siempre había un grupo que permanecía fiel a Dios. Y Dios obraba en amor. Raquel, por muy valiente que fuera, por mucho que daba testimonio de su amor al Señor, tampoco era una muchacha perfecta, pero crecía en gracia y amor. Su diario y sus cartas mostraban lo que significaba poner a Dios en primer lugar en todo, siempre primero Dios. Y ella escribió en estas cartas que luego, como digo, se hicieron famosas, se hicieron públicas, pues escribió en ellas acerca de su fe, dejándolo muy clara, escribió acerca de su conciencia, de la propia fragilidad de su vida, y esto era algo bastante extraño, que lo encontremos con una persona de esta edad, y que siempre estaba buscando y sabiendo que el único que le podía dar fuerzas en su día para seguir obedeciendo a Dios era el Señor. Dios mismo era el único que le podía dar fuerzas. Poco después, Raquel se convirtió en una de las 15 víctimas de una masacre que todos conocimos, que nos enteramos un buen día en el telediario, cuando un muchacho entra armado a un instituto en Estados Unidos, cargado de armas, y empieza a matar a profesores, empieza a matar a alumnos, clase por clase. Este muchacho era casualmente compañero de la clase de Raquel. Y llega un momento determinado en el que este muchacho entra a la clase donde se encontraba Raquel, también habían otros muchachos más, pero se encara a Raquel, a la que le conocía, y le pregunta a la cara: ¿crees en Dios? Todo esto con una escopeta puesta a bocajarro delante de ella. ¿Crees en Dios? Raquel le respondió, porque lo conocía, y le dijo: sabes perfectamente que sí, creo en Dios. ¿Y sabéis lo que añadió entonces este muchacho? Le dijo con toda sangre fría: pues entonces ve con él. Y le disparó a bocajarro, matando allí a Raquel. Este llamamiento a poner precisamente a Dios en primer lugar es lo que se conoce, y mucho lo conocemos, en el versículo 4, que es donde nos vamos a centrar en esta mañana. Os tengo que decir una cosa, por el tema siempre de respeto al tema del tiempo. Evidentemente hay que hablar acerca del capítulo 4 e inevitablemente también del versículo 4 e inevitablemente también del versículo 5, porque son dos versículos que no lo podemos, yo mismo ahora lo voy a comentar, no lo podemos separar. Por respetar el tema tiempo, me va a dar solamente hoy voy a tener la capacidad solamente de poder centrarme en el versículo 4, aunque evidentemente también voy a hablar bastante acerca del versículo 5. Pero sobre todo voy a tener que centrarme solamente en el versículo 4. Esto lo digo de antemano para que no estéis apurados si veis que voy llegando al final, no me da tiempo, que me voy a dejar cosas en el tintero. Pues este llamamiento a poner, como digo, a Dios en primer lugar es lo que se conoce como la Shema, que consiste en dos frases importantes y dos frases que están conectadas. Nos centramos ya en el capítulo 6 que hemos leído, pero centrarlo en el versículo 4 y en el versículo 5, porque la primera de estas frases lo que viene a ser es un llamamiento a hacer que Dios sea el número uno en vuestra vida. En la vida del pueblo de Israel, lo mismo que era lo prioritario en la vida de esta muchacha que hemos estado hablando. Y en segundo,
es el llamamiento en el que se conoce con el nombre de el Gran Mandamiento. Y no es coincidencia de que ambas declaraciones pues nos las encontremos aquí juntas, porque cuando hablamos acerca de la unicidad de Dios, que es el versículo 4, y cuando hablamos acerca del amor, que viene a reflejar el versículo 5, el amor de Dios, son dos términos que no podemos separarlos, son dos términos que hay que verlos juntos. Van unidas mediante también unos verbos que son imperativos, que dan como orden, que vienen como a exhortar. Dice el primero, escucha, o oye, en algunas versiones nos dice, escucha. El segundo es el término que dice ama, pero es bastante significativo, como digo, que no lo podemos separar. El escucha del ama a Dios viene como una necesidad de tener que escuchar en primer lugar para ser conscientes del amor que recibimos de Dios y que es necesario que también nosotros, de la misma manera, esa relación que Él ha estado dispuesto a tener con cada uno de nosotros, la devolvamos también con amor. El llamamiento a escuchar no es tampoco una instrucción cualquiera. Aquí a lo mejor, sí, en plan andaluz, aquí en nuestra Andalucía, en nuestra Málaga, lo decimos de alguna manera, puede parecer un poco que es una instrucción. Si te dijera, oh, escucha, esa escucha que decimos por aquí, bueno, es como una instrucción, algo que te van a dar, pero esa escucha que aquí hablamos no es precisamente la fuerza que tiene la escucha que está narrando el versículo 4. Ese escucha que aparece aquí es de prestar atención y conlleva el sentido de esperar una respuesta de parte del que va a escuchar lo que Dios quiere decir. No es un escuchar solamente para aprender o para recibir una instrucción, sino que es un escuchar que requiere una contestación de parte de aquel que escucha. Y precisamente este versículo se presenta como un resumen prácticamente de lo general de la ley de Dios. Mirad, el Señor Jesús en Mateo nos viene a decir que Jesús mismo declaraba y dice que toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. El contenido de Deuteronomio es un contenido que podemos denominarlo también como ley. Este pasaje, porque lo podemos contemplar en el sentido más amplio, porque viene a ser enseñanza, pero también en ello hay exhortación. Y al mismo tiempo nos encontramos con un objetivo que trae esta enseñanza y esta exhortación. Un objetivo que viene a ser más bien el de persuadir, y esto es interesante que lo tengamos en cuenta. El de persuadir no es tanto el de ordenar, sino el de que seamos persuadidos. Es el objetivo de alentarnos, no tanto el de obligarnos. Y lo vemos precisamente en la frase de apertura, cuando leemos el principio y nos damos cuenta de que no termina a ser una exigencia como en un principio podría parecer, sino que es una sencilla declaración de fe. Una declaración de fe respecto a que Dios es uno. Dios es uno. Y también en la forma en que el mandamiento, en el versículo siguiente, en el versículo 5, dice y requiere una disposición genuina para seguirlo. ¿Por qué? Porque si no hay esta disposición genuina de seguir a Dios, después de escucharle, después de la declaración que nos hace en esa escucha, esto se convertiría prácticamente en un ejercicio que no tiene apenas sentido. Escuchar por escuchar, no. Escucha con el deseo de contestar. Y es importante que ambas partes
versículo 4 y versículo 5, como he estado comentando, vayan unidas, se tomen juntas, no por separado, porque solo entonces se puede ver cómo enfatizan dos cosas. Enfatiza la soberanía de Dios y enfatiza al mismo tiempo su amorosa naturaleza personal. Son las dos cosas que viene a enfatizar precisamente versículo 4, versículo 5, por eso lo tenemos que tomar todo en una misma unidad. Por el motivo de que Dios es precisamente y tiene una naturaleza amorosa, es por lo que establece un pacto con los hijos de Israel. El pacto que Dios hace con los hijos de Israel no es un pacto porque el pueblo fuera, como ya he dicho, perfecto precisamente, ni porque hubiera hecho nada que hubiera sido grandioso a los ojos de Dios y hubiera sido digno para llevar Dios este pacto con él, sino que este pacto habla acerca de la naturaleza amorosa precisamente de Dios con su pueblo escogido. Y las palabras de este versículo vienen a ser las bases de esta relación entre Israel y el Señor nuestro Dios. Y se requiere, como digo antes, una respuesta por parte de su pueblo, una respuesta en forma de amor. De la misma manera que Dios está hablándole a su pueblo, le está exhortando, le está instruyendo, de la misma manera, pues su pueblo necesita responder en obediencia, en servidumbre, pero en forma de amor, lo mismo que Dios. Así que el principio, dentro de la relación que hay entre Dios y su pueblo, es el principio del amor. Y Dios se movió primero hacia su pueblo en amor, y ellos deben responder, por lo tanto, en amor. Y esto significa que el pacto viene a ser una relación, no como muchas veces pactos de los que nosotros entendemos en nuestros días, que pueden ser para cosas puntuales. No, el pacto que Dios viene a hacer y basado en el amor, pues es un pacto que significa que tiene que ser una relación continua, viva, en la que cada persona acepta un compromiso de amor con Dios. Bien, el versículo 4 viene a decir que el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Lo que Israel tenía que escuchar y lo que debía de prestar atención era que Dios es uno. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que significa, por lo tanto, ese uno? ¿Qué significado tiene ese uno? Pues ese término puede tener y tiene, de hecho, distintos significados, distintos usos. Nos encontramos, en primer lugar, el uso que podríamos decir, no sé si quizá es el más adecuado, pero es el uso matemático. Ese uno que aparece aquí sería en el sentido de un estuche. Aquí nada más que hay un estuche, no hay ni dos ni tres, solamente hay uno. Ese podría ser uno de los primeros significados de ese uno. Pero también está el sentido uno en cuanto al sentido especial, al sentido de algo que también es escogido. El uno que podemos decir los maridos cuando con respecto a nuestras esposas o al revés. Mi esposa es la única para mí. No solo es la única mujer, sino que es la mujer que yo amo. Se está refiriendo ¿a qué? A algo especial, a algo escogido. Ese uno viene a significar también este mismo concepto. También nos encontramos el uno en el sentido de algo que es unido, de que no es indiviso, que no puede estar dividido, no puede ir por partes, como por ejemplo sería decir cuando estamos arreglando
el matrimonio o en la familia o en la iglesia y estamos arreglando algo que nos concierne a todos y decimos que estamos todos sobre este asunto en particular. Estamos todos unidos a una para arreglar este caso en particular. Pues ese uno también vendría de alguna manera a hablar acerca de este concepto. Y también se puede utilizar ese uno en el término de ser el más poderoso o ser el más importante. Buscar el número uno, buscar lo más importante, buscar lo más poderoso. En el tema deportivo nos lo encontramos muchas veces pues, en detalle, como por ejemplo si queremos ver la mejor carrera del mundo de coches de velocidad, estamos en la Fórmula ¿qué? En la Fórmula 1. Como diciendo, es la fórmula, no es que no haya otra fórmula, sino que es la fórmula más poderosa, la más importante, o en las carreras de moto, la GP1, buscando también en ese sentido. Entonces, esto vienen a ser, de alguna manera, los distintos conceptos que nos podemos encontrar y a los que puede referirse este uno que habla acerca de Dios. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y en hebreo, si miramos, viene a ocurrir algo muy parecido, algo muy similar, porque viene a haber prácticamente dos instrucciones que vienen a ser similares en este concepto. El Señor es nuestro Dios. Solamente el Señor. Solamente el Señor. Y también el Señor nuestro Dios, refiriéndose, el Señor es uno. Bien, pues con esto que os he estado de alguna manera diciendo, veíamos y podemos contemplar hasta 5 afirmaciones que en el texto de versículo 4 viene acerca, y que es interesante que veamos los matices acerca de Dios. Dios es el primero que nos encontraríamos, estamos en el versículo 4, nos dice que Dios es el único Señor. ¿Qué significa esto de que es el único Señor? Viene a decirle prácticamente al pueblo de Israel, en cuanto a esto, el Señor es el único Señor, no adoréis a ningún otro. Él es el único Señor, no adores a ningún otro. Esa viene a ser una de las exigencias que Dios está dando a su pueblo cuando está entrando en la tierra prometida. Segundo, nos habla acerca de que Él es el gobernante universal. Yahvé es Señor de todo. De todo. La tercera afirmación que nos encontramos dentro de este versículo habla acerca de que Él es el Dios único, porque no hay otro Dios. Y también se lo tiene que decir al pueblo de Israel justo antes de entrar en la tierra prometida. Dios es santo y muestra también su santidad, muestra también lo indivisa que es su santidad, como decía antes, en cuanto a que Yahvé es coherente a su carácter. Pero también, por último, habla en este versículo 4 de que Dios viene a ser la unidad del cosmos. Yahvé es el fundamento de todo. Voy a usar unos cuantos minutitos cortitos, pero para intentar solamente de daros algunos matices más acerca de estas cinco afirmaciones. Dios es el único Señor. Con esa empezamos. Y esta declaración se hace ¿por qué? Pues os lo he estado comentando, porque existía un peligro real cuando el pueblo de Dios iba a entrar en la tierra prometida. ¿Cuál era el peligro real que iba a encontrarse el pueblo de Israel al entrar en la tierra que Dios le había dado? Pues el problema que se podían encontrar es que esta tierra prometida llevara a los hijos de Israel a olvidarse de Dios, a olvidarse de Yahvé. ¿Cómo es posible?
Pues hermanos, si Dios le está dando precisamente estas instrucciones porque sabía perfectamente Dios, conoce nuestros corazones y sabía perfectamente pues el peligro real que tenía su pueblo de entrar en la tierra prometida y terminar olvidando a aquel que precisamente le había dado esta tierra. Mirar unos detalles que nos encontramos en el propio capítulo 6. En el versículo 3, que lo hemos leído, dice: «Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres». Una tierra que dice que fluye leche y miel. Es decir, está hablando que Dios le regala una tierra de prosperidad. Es bueno, buenísimo lo que regala Dios a su pueblo. Pero mirad lo que dice un poquito más adelante, y eso ya no lo hemos leído, en el versículo 10 de este mismo capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 10 dice: «Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies», dice el versículo 12, «cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Qué cosa tan curiosa nos encontramos aquí. Todo lo que Dios le había dado y había puesto delante de su pueblo era buenísimo. Una tierra que fluye leche y miel en cuanto a prosperidad. Nos está hablando acerca de ciudades que ya estaban construidas grandes, que no tenían ellos por qué ya gastar tiempo, dinero ni esfuerzos en construir aquello, ya estaba construida. Sigue hablando acerca de lo próspero de esa ciudad. No hace falta que os preocupéis ni tan siquiera del agua, porque ya hay cavadas suficientes cisternas. Qué bueno todo. No os preocupéis ni tan siquiera por lo que tenéis que comer, porque de lo que está plantado va a dar suficiente y abundante fruto. ¿Qué más cosas, no? Se le pueden dar a un pueblo. Pero mirad lo que Dios ve en el corazón de su pueblo, el peligro, y les advierte y les dice: escucha. Ve, como dice el versículo 12, de que vaya a ser que se terminen olvidando del mismo Jehová. Yahvé es el único al que hay que adorar. Está recordándole Dios a su pueblo. Yahvé es el único al que hay que seguir, obedecer y amar. Y la pregunta quizás que nos encontraríamos aquí, una pregunta un tanto así que retórica que aparece, no es tanto quién es Dios, sino más bien lo que le está preguntando es: ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Y es una pregunta que nos debe servir de mucha reflexión. Pero la respuesta viene aquí. La respuesta que da el versículo es: nuestro Dios es Yahvé solamente. Nuestro Dios es Yahvé solamente. Para nosotros, que nos vemos lejos en el tiempo y nos damos cuenta nada más y detectamos los fallos y las imperfecciones que había, ¿verdad?, en el pueblo en este momento, y parece que nosotros no la contamos esas imperfecciones, pues para nosotros hay también una gran lección en este pasaje, porque muchos tenemos un mayor riesgo en algo que muchas veces se nos escapa. En algún libro he leído, y venía un título que lo subrayé en su momento porque me llamaba mucho la atención, que hablaba acerca de poco menos, que decía que era como lo llamaba como el suicidio espiritual de la fe. Es decir, como dar una fe que va como muriéndose poco a poco. Y yo estoy siendo partícipe de que esa fe se vaya menguando. Y iba en el sentido de que
el exceso de materialismo que nos aborda en nuestra sociedad y nos aborda en nuestra propia vida, viene a ser más dramático, viene a ser más perjudicial que incluso si nos hicieran que en un momento determinado, como le pasó a Raquel, con una escopeta prácticamente a bocajarro, le dijeran si crees o no crees en Dios. Y el materialismo parece que no nos damos cuenta, pero termina, en definitiva, dando lugar al gran problema que el pasaje y el versículo está diciendo, a que nos desenfoquemos de aquel que es el único digno de toda alabanza, de toda adoración, el único que debe de ser amado por encima de todo, el que nos ha dado vida, el que nos ha entregado todo lo mejor para cada uno de nosotros, pues tenemos, al igual que ocurre en el pasaje, en el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, el mismo problema, hermanos, de terminar enfocándonos en aquello que nos parece que es lo importante en nuestra vida, que es lo esencial de nuestra vida, y nos enfocamos en eso y nos desenfocamos en aquel que es el dador de vida. Es más fácil espiritualmente sobrevivir, y esto parece una locura, pero es más fácil sobrevivir a la adversidad, en muchos casos, que sobrevivir a la propia prosperidad. Y no nos damos cuenta. Y tenemos que estar atentos a la escucha que nos dice Deuteronomio 6. Escucha, enfócate donde tienes que estar enfocado, en el Dios único. Dios es uno, solo uno. Cuidado con ver las otras cosas que te desenfocan de donde tienes que tener puesta tu atención. La Shema, este versículo llega como recordatorio de que nada podría controlarnos en nuestra vida, ni nada nos debería de controlar, excepto Dios. Solamente Él es el único que nos debería de controlar. El centro absoluto de nuestra vida debería ser Dios y solo Dios. Y ahí nos quedamos con esa reflexión. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto en nosotros de que nuestra vida debería ser solamente Dios y solo Dios? ¿Que Él es el que está en el número 1 de nuestras prioridades, de nuestra lista, como le describía Raquel a su prima? Dios es el gobernante universal, hemos dicho. Él es el gobernante universal, el que debería ser adorado por todos. Solo Israel había sido llamado a tener esa relación de pacto con Dios, pero luego vemos cómo con el tiempo los propios profetas dicen, y tengo aquí la referencia de Zacarías, que dice, y el Señor será rey sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Es decir, no solo se declara que Yahvé es el único Señor de Israel, sino que también viene a aportar un fundamento para aseverar que Él también es el Señor de todo el mundo. Una nueva lección práctica también para cada uno de nosotros, porque si Israel cuando va a entrar en la tierra prometida, sabíamos y sabemos que se iba a encontrar pues con la adoración de muchos dioses, con el politeísmo, ¿no? La adoración de muchos dioses, y algunos de ellos incluso eran los más importantes para muchos, los principales dioses para su vida. ¿Y de qué forma fue contrarrestado eso? Fue contrarrestado por la afirmación de la completa soberanía de Dios. Pues hermano, ocurre exactamente igual, por muchas diferencias que pueda haber, ocurre exactamente igual con nuestros días. Exactamente igual. También hoy necesitamos ser desafiados por una reafirmación del absoluto señorío de Dios. Él es nuestro Señor, Él es
el soberano de todo el mundo, de todo el universo. Y cuanto más se recalca precisamente esta universalidad del señorío de Yahvé, ¿sabéis lo que ocurre? Que menos da lugar o menos queda para otros dioses. Dioses que están hechos por el hombre. Dioses que lo hemos hecho cada uno de nosotros. Pues cuanto más recalcamos la universalidad del señorío de Dios, menos lugar queda para estos dioses. Y la lógica conduce del señorío universal de Cristo a la creencia de que los demás dioses no son dioses. En realidad dioses, porque el único Dios es Yahvé, es el único Dios verdadero. No hay otros dioses. Por eso cuando hablamos de dioses, normalmente utilizamos no en mayúsculas, ¿verdad?, sino en minúsculas. Son falsos dioses. No hay otros dioses. Yahvé es el único Dios verdadero. Él no es solamente el mejor Dios. No vayamos tampoco a confundirlo. O a confundirnos nosotros, me refiero. Si levantamos distintos dioses porque nos estamos desenfocando del Dios verdadero, nos van a ocurrir varias cosas. Y una de ellas es esta. Nos va a ocurrir de que ese Dios que hemos conocido, que se ha revelado en nuestra vida, es un Dios más. No, nos dice primero, escucha al Dios verdadero. Los demás no son dioses. Este no es que sea el mejor Dios, es que es el Dios único y verdadero. Dios es santo y solo se puede confiar en que Él cumplirá su palabra y que será totalmente fiel a su pueblo y a sus promesas, porque Él está completo. No tiene una naturaleza, como decía antes, indivisa, sino que tiene un carácter completo. En su carácter no hay ambigüedades, en su carácter no hay conflictos, en su carácter no hay incertidumbres. Y esto, que es lo que conocemos del hombre, de cualquiera, en el cual puede haber conflictos, ambigüedades, incertidumbres en su carácter, pensamos que Dios pues, es exactamente igual. No, en Dios no puede haber eso. No puede haber eso en Dios. Eso lo hay en nosotros y, por lo tanto, en los dioses que muchas veces nos hacemos y que adoramos y que alabamos y que los separamos del Dios verdadero. La santidad de Dios alude a su vida esencial, a su única forma de ser. Significa que Dios es santo, que es separado, que es apartado. Lo resume todo sobre el carácter y la naturaleza que solamente es divina, que es de Dios. Y esto es lo que viene a diferenciar a cualquier otro Dios que nosotros mismos hemos creado. ¿Os imagináis que existiese esa incertidumbre en cuanto a las promesas de Dios? Lo que ocurriría de esa incertidumbre que se trasladaría a nuestras vidas sería algo horrible. Dios no es así. Dios no es indivisible, Él es constante. Él es fiel a sus promesas. Y en su carácter nos encontramos precisamente esta característica. Por último, la última de las definiciones que hemos estado diciendo, hablamos de que Dios viene a ser la unidad del cosmos. Él es la unidad de la totalidad del cosmos. Todo está centrado en Él y se mantiene unido por su poder. Él viene a ser el sustentador del universo. Él viene a ser la razón de ser. En Él es donde se vinculan todas las cosas. Es como, estamos hablando precisamente no hace muchos días, hablando del pegamento del universo, el que mantiene la unidad del mundo.
Pero hay un detalle importantísimo en el pasaje que estamos leyendo del versículo 4. Y en el versículo 4, hermanos, nos encontramos de que cuando lo leemos y lo estudiamos y tenemos la oportunidad de la revelación de la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay algo inevitable que hallamos y que sacamos como conclusión, y es la persona de Jesucristo, en este versículo 4. Esta unidad la vamos a percibir en la creación. Esta unidad de aquel que, como digo, es el Dios, es la unidad de todo el cosmos, pues la encontramos precisamente en la creación. Pablo, creo que en Colosenses, me parece que era Colosenses, ¿verdad? Colosenses. Pablo en Colosenses, pues nos recuerda que Cristo viene a ser la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, que todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y que en Él todas las cosas permanecen. Y se ve también este detalle en el lenguaje que utilizamos, este detalle de la unidad, precisamente del cosmos, lo vemos también en el propio lenguaje que utilizamos en la redención. Por ejemplo, cuando cogemos las palabras que utilizamos en la redención y vemos el significado que tienen, pues nos damos cuenta que apuntan exactamente en la misma dirección que esto que estamos diciendo. Si estamos hablando acerca de la expiación, ¿a dónde apunta la expiación? Apunta a reconocer sencillamente a uno, reconoce a uno. La reconciliación habla también acerca de reunir a los que están separados. La salvación nos habla en el sentido de hacer y de ver algo que está completo. Es decir, el propio lenguaje de lo que es la redención nos viene a apuntar precisamente a lo mismo, a la figura de Cristo. Es decir, tanto en la creación como en la salvación, a Jesucristo se le ve como la unidad de todas las cosas. Y esta unidad que se halla en Jesús debe interpretarse a la luz del deseo de Dios de entrar en una relación de amor. Por ese motivo, os decía que es imposible, no puede ser que podamos desgranar y apartar un versículo del otro. Van prácticamente unidos los dos. Tema de tiempo ya me he pasado, solamente he podido desarrollar ahora mismo lo que es acerca de la unicidad, de lo que es el versículo 4. Vemos que la Shema prepara al pueblo de Dios para la mayor acción divina, la encarnación, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús. Y en los acontecimientos que rodearon a Jesús se revela la vida de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, apuntando a la Trinidad. Esto conduce a una unidad definitiva de los creyentes con Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. Hermanos, que este amor de Dios pueda ser derramado en nuestros corazones. Que esta escucha que el Dios nos dice y que está esperando también es para que haya una respuesta de parte de alguno de nosotros o de todos nosotros, sea una respuesta en amor, de la misma manera que el amor que recibimos de parte del Señor. Que el Señor nos siga cuidando mucho, que nos siga proveyendo de las necesidades que tenemos, de nuestras incapacidades, que su palabra y su amor pues siga llegando, ¿no?, como desde el primer día a nuestras vidas. Pero esa escucha que trae advertencia, esa escucha que trae exhortación, esa escucha que trae la necesidad de respuesta por parte del que va dirigido, nos sirva también para que veamos
y tengamos puesta nuestra mirada en aquel que es el único Dios vivo y verdadero, el único. Que no haya nada, por muy fuerte, por muy poderoso que pueda parecer, que no haya nada que nos desenfoque por completo de aquel que es el creador de todas las cosas, aquel que es el que nos ha dado vida. Damos gracias a nuestro Señor por ese amor infinito que tiene con cada uno de nosotros. Amén.